Recuerdo que en ese momento yo tenía 11 años. Pasé mi infancia en las calles inestables de mi distrito no muy próspero, que fue elegido por los borrachos locales y los niños sin hogar. Mi madre y mi abuela se dedicaron a mi crianza, y el tema de mi padre nunca se tocó en mi familia. Vivíamos, por supuesto, no lujosamente. Mi madre desapareció en 2 trabajos para poder alimentar de alguna manera a nuestra familia en estos tiempos difíciles. Por lo tanto, la mayor parte del tiempo mi abuela se dedicaba a mi crianza. A diferencia de mi madre, mi abuela era una mujer amable y gentil, por lo que podía, sin preocuparme por el castigo, pasar el tiempo en la calle en compañía de los jardineros. Entonces, recuerdo, teníamos un chico así en nuestra área, Vitia. Aunque todavía era pequeño y poco inteligente, notamos pequeñas rarezas en él y el hecho de que siempre fue diferente de los demás niños. Era pequeño y flaco y usaba anteojos gruesos. En general, se veía divertido o incluso ridículo. En una conversación informal, a menudo era aterrador. Mientras hablábamos de temas infantiles inofensivos, él habló de cómo sería interesante ver lo que tiene un gato o un perro dentro. En tales conversaciones, nadie lo apoyó y, al crecer, se alejó cada vez más de nuestra empresa y de otras personas. Este no fue el final de sus rarezas. Sin razón aparente, en medio de una animada conversación, podía pensar en algo por un momento y finalmente entrar en sus pensamientos, caer en una especie de trance o entrar en su mundo imaginario. Y nadie en ese momento podía imaginar qué horrores estaban pasando en su cabeza. Cuando cumplimos 15 años, nadie habló con Vitia, excepto yo. Nuestros amigos del jardín crecieron como adolescentes agresivos que, además, no se olvidaron del extraño niño Vitia. Se burlaban de él y a veces lo golpeaban. Los animales jóvenes no conocían la piedad, se burlaban del chico no solo en la calle, sino también en la escuela. Le arruinaron la ropa y los libros de texto y le quitaron el dinero. Pero a pesar de todo esto, yo era amigo de esta empresa. Por supuesto, sentí pena por el eternamente solitario Vitia, así que a veces caminaba con él después de la escuela. Y a menudo íbamos a su casa después de la escuela, cuando su madre borracha dormía después de otra bebida. En su habitación, Vitia me mostró sus dibujos, habló sobre los mundos y universos que fueron inventados por su rica imaginación. Era muy diferente a todos los chicos que conocía. Estando constantemente solo, se vio obligado a vivir en su imaginación. Aunque en ese momento ya me había olvidado de qué temas terribles le gustaba hablar a Vitia cuando era pequeño. Creo que en ese momento no se atrevió a revelarme todos los secretos de su imaginación, para no asustarme. Pero un día un chico extraño decidió contarme su secreto cuando ya éramos muy unidos. Me dijo que desde que podía recordar, siempre había tenido una amiga ficticia llamada Sasa con él. Solía pensar que solo los niños pequeños tienen amigos imaginarios, pero Vitia siempre estuvo tan solo que el niño que inventó cuando era pequeño no se fue. Siempre apoyó a Vitia en tiempos difíciles, ayudó a sobrellevar la ira y el resentimiento hacia quienes se burlaban de él. Estaba un poco asustado por el hecho de que en la imaginación de mi amigo vive otra persona razonable. Pero Vitia me convenció de que Sasa es inofensiva y amable. En el futuro, comencé a alejarme cada vez más de la compañía de los matones escolares y siempre pasaba tiempo con Vitia. No les gustó mucho. El más agresivo de la compañía, Seryoga, o Gray, como lo llamaban sus amigos, estaba enamorado de mí y, por celos, odiaba aún más a Vitia. Decidieron vernos con toda la multitud después de la escuela. Traté de proteger a mi amigo de los ataques de los agresores, pero uno de ellos pudo agarrarme y sostenerme, mientras que los demás arrojaron a Vitia al suelo y comenzaron a patearlo. Gritó, les rogó que se detuvieran, fue muy doloroso para mí mirar todo esto. Desde un lado, Seryoga observaba con placer. Se rió y luego él mismo se acercó a Vita, que yacía en el suelo. Gray con particular crueldad comenzó a golpear al chico en la cabeza. Lo intenté, pero no pude escapar del agarre de su amigo. Vi que un charco rojo de sangre se extendía por el suelo, y Vitia ya no resistió y ni siquiera se cerró por los golpes.
Cuando el líder del grupo de adolescentes soltó su ira, ordenó a sus amigos que se fueran. Antes de eso sacó todo el dinero de sus bolsillos, Viti tirado en un charco de su sangre. Vitia terminó en el hospital y permaneció allí durante mucho tiempo. Sus agresores pudieron evitar el castigo. Tal vez uno de ellos tenía un padre que trabajaba en las autoridades y pudo silenciar este caso, o tal vez dieron un soborno. Ya sabes cómo es, lamentablemente sucede. Cuando Vitia comenzó a ir a la escuela nuevamente, traté de preguntarle, pero nunca me dijo cuáles fueron las consecuencias de esa noche, qué le sucedió y por qué estuvo en el hospital durante más de 3 meses. Como resultó más tarde, los problemas estaban en su cabeza. Después de muchos golpes, algo en su cerebro resultó dañado. Vitia estaba nervioso todo el tiempo, sus manos siempre temblaban y su apariencia dejaba mucho que desear. Fui testigo de cómo en un año Vitia perdió por completo su personalidad anterior y se convirtió en un verdadero psicópata. Lo atrapé varias veces hablando con mi amigo imaginario Sasa. Solo que ahora ya no era amable. Debemos, tienes razón. Este cuchillo nos ayudará, nos protegerá. Le mostraré su sangre, él nos lo hizo y se lo mostraré. Dijo Vitia, de pie frente a la pared del baño de la escuela. Entonces tuve miedo de acercarme a él cuando vi que estaba retorciendo un cuchillo en sus manos. Después de este incidente, no vi a Vitia. Dejó de ir a la escuela y no hubo reacción a los golpes en su puerta. Lo extraño es que mis antiguos amigos que lo golpeaban también dejaron de aparecer en la escuela. Pero en ese momento era el final del año escolar y tuve que salir de la ciudad para ingresar a la universidad. Volví a recordar al extraño niño Vita cuando llegué a mi ciudad natal para las vacaciones de mi madre y mi abuela. En ese momento, hacía como 3 años que no lo veía y ya había logrado olvidarme de todo lo que nos pasó. Mamá me ayudó a mover las cosas al departamento y fue primero a la entrada con algunas bolsas. Lo seguí, pero mi camino estaba bloqueado por un hombre sentado en un banco. Cuando me vio, saltó de él y se paró frente a mí. Parecía sucio, desde el lado podrías incluso tomarlo por un vagabundo. Sin afeitar, con el cabello hasta los hombros, vestía pantalones sucios y rotos y la misma camisa con una chaqueta de cuero. Cuando lo vi frente a mí, inmediatamente me aparté. Y solo cuando examiné su rostro en detalle, me di cuenta de que Vitia estaba parado frente a mí. Me miró con ojos llenos de sorpresa y una especie de alegría infantil. Marina, ¿eres tú?, gritó alegremente Vitia. Sí, soy yo, estaba un poco confundido. No entendía cómo debía reaccionar ante un encuentro tan repentino. Qué hermosa te has vuelto. Gracias. Y ahora que soy de la escuela, vine a visitar a mi madre. ¿Y tú, estás bien? Sí, respondió Vitia con entusiasmo. Todavía seguía mirando. Me disculpé torpemente y fui a llevar mis cosas a casa. Fue una sorpresa increíble para mí encontrarme con un viejo amigo aquí. Inmediatamente recordé aquellos momentos en que caminábamos con él por nuestra área. Siempre me estaba esperando en este banco en la entrada, como ahora. Pero, ¿qué pasó con él? ¿Realmente ha perdido la cabeza, incapaz de volver a encarrilar su vida? Pero sobre todo estaba asustado por el hecho de que Vitia estaba sentado en un banco justo en mi entrada, aunque vive en un patio diferente. ¿Me estuvo esperando todo este tiempo? Dejando las cosas en casa, les dije a mis familiares que fui a la tienda y rápidamente salí a buscar a un viejo amigo. Estaba ansioso por saber todas las respuestas a mis preguntas. Vitia simplemente se sentó en el banco y sonrió ampliamente. Me dijo que había estado locamente aburrido todo este tiempo. Dijo que tenía un buen trabajo y amigos, que la vida ya era buena, pero ahora he reaparecido y será aún mejor. Vitia no parecía un psicópata loco en absoluto, como lo hizo una vez en el baño de la escuela. Aunque su apariencia no coincidía con sus palabras sobre una buena vida, por alguna razón todavía creía en mi amigo. Mientras caminábamos por nuestra zona, incesantemente me contaba diferentes historias de su vida, cómo su jefe en el trabajo lo atrapó y cómo él y sus amigos se metieron en diferentes situaciones divertidas. Según él, vivió una vida normal y feliz. Desde entonces, me ha estado esperando en el banco todas las noches. Salí con él, y paseamos por la zona de mi infancia, discutiendo cualquier cosa.
Pero solo ahora, cuando en una conversación mencioné a Ser Yoga y ese grupo de adolescentes o le pregunté a Vidya por qué desapareció y dejó de ir a la escuela, Vidya cambió su rostro y luego dijo que no recordaba nada. Unos días después, Vidya decidió invitarme a su casa para una visita. Vivía en la misma casa que en la infancia. Dijo que tenía mucho que mostrarme, que no había dejado de ser creativo, como en la infancia. Vidya aseguró que era un excelente artista y escultor. Pudo sorprenderme e intrigarme, así que yo mismo quería ver rápidamente el trabajo de mi amigo. Desde mi infancia, recordé la casa abandonada de su madre borracha, pero desde entonces las cosas solo han empeorado. Incluso entonces, las dudas comenzaron a visitarme, pero ya era demasiado tarde para retirarme. Viti no estaba cerca, y los intentos de gritarle no tuvieron éxito. Pero luego noté que la puerta estaba abierta y decidí entrar. No había perros guardianes en el sitio. Por un segundo me pareció que el perro seguía tirado en la cabina, pero por alguna razón no reaccionó, ni siquiera se movió. Con la puerta principal, la situación resultó ser la misma que con la puerta. Pude entrar con calma después de llamar sin éxito durante aproximadamente un minuto. La casa estaba bastante oscura y lúgubre. Tan pronto como entré, noté un olor extraño. Vidya, ¿estás ahí? Soy yo, Marina, grité mientras caminaba con cuidado por el suelo sucio y chirriante. La casa estaba muy mal ventilada y sucia, con restos de comida, basura y ropa tirada por todas partes. Ya quería dejar este lugar desagradable, pero vi a Vidya. Se sentó en una silla, frente a la pared cubierta con algunas palabras, y susurró. Susurró algo muy rápido, luego se quedó en silencio, como si esperara una respuesta, y continuó. De repente me vio y se animó. Marina, estás aquí. Y te estoy esperando, estoy tan contenta de que hayas decidido visitarme. Durante unos segundos me quedé en silencio, pensando en cómo reaccionar ante todo lo que estaba pasando. Pero de repente Vidya tomó mi mano y me llevó al pasillo, donde había una escalera que conducía al segundo piso de la casa y la puerta de la cocina. Entonces ya me costaba respirar por el hedor insoportable. Nunca había sentido un olor así en ningún lado y era imposible de soportar. Vidya, ¿por qué apestas tanto aquí? Hable con acento agudo a través de la mano que cubría mi nariz y boca. Viniste a mirar mis dibujos y esculturas, ignoró mi pregunta, te los mostraré ahora, todas mis obras están en el segundo piso. Sabes, hasta creo que todo el segundo piso de mi casa se puede llamar galería, llevo varios años trabajando en eso y ahora, eres el primero en verlo. Me tomó de los hombros y me miró con una mirada loca. De repente dejó de hablar y dejó de sonreír. Giró la cabeza ligeramente hacia la derecha, como si alguien le hablara al oído y él escuchara con atención. Marina, quédate aquí y espera, serviré té para nosotros y volveré. Quitó sus manos de mis hombros y fue a la cocina. Me quedé como clavado en el suelo. ¿Qué está pasando aquí? Vidya definitivamente no era el mismo, pero hasta el último momento no quise admitirlo, esperando que mi amigo estuviera realmente bien. Desde la cocina se escuchó el mismo susurro, al principio agresivo y disgustado, luego fue reemplazado por uno más silencioso y tranquilo. Traté de escuchar de qué estaba hablando Vidya consigo mismo, pero no pude hacerlo. De repente recordé que estaba hablando del segundo piso. La curiosidad superó de repente mi miedo de lo que podría encontrar en la casa de un amigo loco y decidí subir allí. En el segundo piso, todas las ventanas y puertas de otras habitaciones estaban tapiadas, por lo que allí reinaba la oscuridad. Decidí encender una linterna en mi teléfono y fue entonces cuando pude ver esas obras muy diabólicas de Vidya. En diferentes partes del corredor había esculturas formadas por cuerpos humanos. No pude apartarme de lo que vi, el miedo y el horror encadenaron todo mi cuerpo, pero por alguna razón desconocida, continué yendo más allá y examinándolos. Algunos de los cadáveres eran más recientes, y junto a ellos se clavaron tablillas con sus nombres Exhibit No. 5, 6, 7 y así sucesivamente. Pero profundizando, uno podía ver cuerpos más viejos. En sus placas estaba escrito Madre, Gris y todos los demás nombres de quienes una vez ofendieron y humillaron a Vidya. En este punto, me congelé, incapaz de moverme. Examiné los cadáveres de mis antiguos amigos.
De repente escuché pasos detrás de mí y el susurro bajo de Vitia Marina. Sasha y yo decidimos que deberías agregarlo a nuestra colección.